estás acompañando en esta noche con el hashtag Macri versus Macri. A propósito de declaraciones contradictorias, se contradicen entre ellas las declaraciones del propio presidente Mauricio Macri, con un tema que enseguida vamos a estar, lo hablábamos antes con Fernando Alonso, que enseguida lo vamos a estar analizando con Mariano Kesteinborn, economista, porque fíjese, ayer y hoy, en menos de 24 horas, sobre un mismo tema, el presidente dio dos declaraciones totalmente diferentes. Ayer, en Trenkelauken, Macri, Diario La Nación, tenemos los impuestos más altos del mundo, hay que bajarlos. Hoy, Río Cuarto, Macri, lamentablemente, para lograr el déficit cero, el año que viene hay que aumentar los impuestos. Macri versus Macri. ¿A qué Macri le creeremos? ¿Al de ayer en Trenkelauken o al de hoy en Río Cuarto? Además, hoy, como lo mostrábamos antes, en Río Cuarto, el presidente fue realmente sometido a un bombardeo de preguntas y repreguntas de los periodistas que expresaban la realidad del interior profundo de las situaciones dramáticas que se viven en el interior. Como también lo refleja, yo quiero volver a esto, porque está reflejando lo que se vive en la Argentina de hoy. Diario La Capital de Rosario, 150 años de periodismo. Diario La Capital de Rosario, esto es lo que hay que lamentar, ¿eh? Esto es lo que hay que empezar a preocuparse. El gobierno tiene que empezar a preocuparse por esto. Cada vez más chicos comen en la escuela y los padres piden las sobras. Así lo aseguran los docentes que están encargados de las copas de leche y los almuerzos en las escuelas de los barrios más vulnerables. El ajuste se siente por todos lados, afirma Mónica Robert, vicedirectora de la escuela número 1380 Roberto Fontana Rosa, mientras repasa la cantidad de chicos que fueron al colegio para pedir el mismo número de medialunas para la merienda. Las facturas no pueden sobrar, menos a fin de mes. El mate con leche tiene cada vez más mate y el yogur es casi un lujo. Paradójicamente, cada vez son más los alumnos que toman la leche en el comedor escolar de la zona sudoeste. Y según afirman las docentes, en los últimos meses también se acercan las madres a pedir los restos de comida para servirlos a la hora de la cena. Diario La Capital de la ciudad de Rosario. Esto es lo dramático de este momento. Esto es lo duro, esto es lo triste, esto es lo que como sociedad nos tiene que doler profundamente, y sobre todo al gobierno, cuando estamos escuchando hoy al presidente que más que presidente respondía, parecía como un comentarista de la realidad y no enfocado en los verdaderos problemas que tiene la Argentina de hoy. Volvemos sobre la causa de las fotocopias, porque recién lo decía el doctor Silvestroni, una dura denuncia presentada en las irregularidades de esta causa contra el juez Bonadío. Pero fíjese, en estas ruedas que se están realizando de abogados, de imputados como Roberto Barata, frente a la Cámara Federal, cada vez son más los abogados, lo hicieron los abogados del primo presidencial Ángelo Calcaterra, también contra Bonadío. Hoy el abogado Pablo Lanuse, ex fiscal, muy crítico del kirchnerismo, muy cercano al actual gobierno, muy ideológicamente cercano al actual gobierno, defensor en la causa de las fotocopias del empresario Chediak. Muy duro estuvo hoy Pablo Lanuse. Dijo, refiriéndose al arrepentido Clarence, llamativamente el señor Ernesto Clarence, a partir de una difusión periodística del testimonio que habíamos mantenido bajo cerrojo, se presentó en la causa
evitó por primera vez el pedido de detención. Se fue más veces a su casa que un alumno a preparar la tarea mal hecha. Fíjense de este párrafo. Clarence se fue desde el juzgado, se fue a la casa más veces que un alumno a preparar la tarea mal hecha. Los fiscales retiraron en 2 oportunidades el acuerdo porque estaba mintiendo. Y del 5º al 4º piso se le cayó un imputado, el señor Sergio Eskenazi. Se le cayó, se equivocó. ¿Qué hay primero, Darío, entre el 5º al 4º piso? Nada, una escalera, nada más. ¿Pero qué despacho? ¿A qué se refiere que Se refiere desde el 4º? juzgado Bonadío a la Fiscalía de Stornelli. Recordemos que Clarence fue presentado por los medios como el financista de los Kirchner. Después, cuando declaró, dijo que no lo conocía a ninguno de los dos y que manejaba plata de los empresarios. Obviamente Clarence sabía que lo iban a citar previo a que ordenaran su detención y se presentó espontáneamente. Bueno, a partir de allí empezó a hacer una serie de declaraciones. Recordemos que entregó un pendrive, que después se habló de un montón de cuestiones con las cuentas que él habría tenido que manejar por relación con los empresarios, que le daban para que eventualmente pueda comprar dólares, vender dólares o depositar en el exterior. Bueno, a partir de Clarence es que aparece la figura de Juan Chediak, que es el cliente del doctor Pablo Lanuse, que para que la gente lo recuerde, fue aquel de la mafia del oro hace muchos años, que fue atacado por Sí, que lo pasó muy mal, hay que decirlo. Exactamente. Lo pasó muy mal como cuando fue fiscal, porque era un excelente fiscal, ¿no? Tal cual. Excelente fiscal el doctor Pablo Lanuse. Pero es interesante, Gustavo, porque Pablo Lanuse lo que dice, más allá que su cliente se arrepintió y reconoció el pago de presuntas coimas, en realidad dice, acá hay una asociación ilícita. Esto es una banda que se organizó para recaudar de los empresarios. Pero Juan Chediak, mi cliente, no tiene nada que ver. A él lo presionaron, a él lo apretaron, porque era la forma que trabajaba esta asociación ilícita de la cual mi cliente no participó. Un dato, el cliente de Lanuse es un imputado colaborador. Es decir, si vos colaborás, cuando apelás, no tenés que decir, no, en realidad yo no quiero hacer nada, quiero la falta de mérito. Cuando en realidad alguien dice lo que tiene que decir, forma parte del acuerdo, se homologa y después irá al juicio oral y hay que ver si Bonadío puede probar lo que dice este imputado colaborador. Es muy raro. Yo me pongo, Gustavo, en la piel de los dos jueces. Pablo Bertuzzi, que es nuevo, que no vio nada hasta ahora de todo lo que hubo en el trabajo de Bonadío, y Leopoldo Bruglia. Ahora también, Darío, acá es grave lo que dice el doctor Pablo Lanuse, porque dice, se les cayó un, ¿cómo dice? Un imputado o un testigo por Eskenazi. Un imputado. El señor Eskenazi. Esto es grave también lo que denuncia. No nos olvidemos la foto que denunció Horacio Berbisky en el cohete a la luna, de ese almuerzo, ahí está, entre el juez federal Claudio Bonadío, muy risueño, y el señor Eskenazi, ¿no? Entonces, a ver, empezamos a atar cabo y lo que hoy denuncia el doctor Pablo Lanuse, ¿qué está queriendo decir? Que hay otros empresarios que están afuera y que su cliente injustamente lo están metiendo como parte de una asociación ilícita. Repito, está libre Juan Chediak. Es decir, que en realidad lo que quiere hacer Lanuse es que directamente ni vaya a juicio oral, que le dicte una falta de mérito porque él colaboró, pero no porque es parte de una asociación ilícita. Colaboró porque a él lo apretaban. Están cambiando los ejes y por eso te repito, los de los dos jueces que lo están mirando deben tener una confusión. Un juez Bonadío acusado, un fiscal acusado, aprietes, detenciones para que confiesen. Hay un quilombo bárbaro en la causa. A ver, aprovechamos que está el doctor José Manuel Ubeira, que también forma parte como abogado defensor de uno de los protagonistas de esta causa. ¿Qué le parece esto del doctor Pablo Lanuse? ¿Es grave lo que denuncia? Y lo que dice Martín Fierro, hasta la hacienda Baguala cae al Jahuel con la seca. Se ve que evidentemente le está llegando el agua a todos. No se olvide, Silvestre, que el doctor Pablo Lanuse también fue interventor de la provincia de Santiago del Estero durante la época de Néstor Kirchner. O sea que
digamos, creo que de alguna manera también tiene algún trasfondo político su carrera pública. Ahora, dicho esto, lo que le está pasando a Lanús es que, bueno, se está enterando de que la causa es un enorme mamarracho con alta peligrosidad, porque si la causa no tuviera gente detenida, los papeles aguantan cualquier cosa, pero con gente presa es un problema, la verdad que es un problema. Yo mañana ratifico la denuncia contra Bonadío por privación ilegítima de la libertad de mi cliente y por prevaricato. Y es bueno que invito a los colegas que se sumen, porque la verdad que está bárbaro venir a los programas de televisión, pero el problema se resuelve en tribunales, o sea, la batalla se da y hay que ir a la brecha todos los días. Entonces, si realmente consideramos que el juez tiene un comportamiento como se ve en la imagen de Ampón, lo que hay que hacer es denunciarlo ante la justicia que lo contiene. Y lo que hay que agudizar, como buen marxista, la contradicción. Cuanto más aguda la contradicción, mejor se pone. Bueno, ahora vamos a continuar, porque vamos a hablar, el doctor Ubeira lo invitamos hoy, porque el doctor Ubeira acá hace tiempo, denunció, dijo, Moro, Bonadío, forman parte de algo más alto, forman parte de un poder. Hoy con la designación de Moro como ministro de Justicia de Brasil, después de haber hecho el trabajo sucio de dejar fuera de competencia política a la principal figura política de Brasil, y muchas cosas empiezan a cerrar. Y mucho de lo que se denunciaba se comienza a ratificar como parte de ese poder que en Brasil, mediático, judicial, político, lo usó a Moro, lo sacaron de carrera, pero que pareciera se intenta copiar casi como un calco, como espejos, aquí en la Argentina. De eso vamos a estar analizando, un lindo debate, un lindo panel tenemos esta noche. Vamos a esto. Usted sabe que el Estado tiene sus propios abogados, cada jurisdicción tiene sus grupos jurídicos, sus propios abogados, pero pareciera que ahora distintas dependencias del Estado bajo el gobierno Cambiemos no tienen en cuenta sus propios abogados y contratan estudios de afuera. Esto pasó en la FIP con Ricardo Gil Lavedra, que fue el principal impulsor y buscó que este grupo se desintegrara. El grupo Indalo, estos medios. Pero ahora pasa lo mismo en la ANSES. Fíjese, vamos a la resolución, a lo que se ha conocido. Leandro Daniel Toriano es director de riesgo crediticio del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Dice, vengo por la presente y dada la situación de vacancia de la Dirección General dependiente a solicitar me otorgue el adelanto de fondos. Le pide él al Estado adelanto de fondos para asistencia legal en función de los motivos y alcance que a continuación se detalla. Que me encuentro imputado, habiendo prestado declaración indagatoria, en la causa número 5108/17, caratulada Caputo Luis y otros sobre negociaciones incompatibles, en trámite por ante el juzgado, causa que acá también Darío Basavilbaso prestó declaración ya, ¿no? Exactamente, y todavía no hubo resolución de parte del juez Bonadío. Bueno, a cargo del doctor Claudio Bonadío. ¿Qué es lo que pide este hombre? La AFIP le responde, o la ANSES le responde, perdón, sobre el punto, vale la pena destacar, recordemos, ¿qué pide este hombre que es empleado de la ANSES? Plata para pagar sus propios abogados, porque está denunciado e imputado en la causa que recién cobraba. ¿Qué le responde la ANSES? Sobre el punto, vale la pena destacar que la solicitud bajo análisis se ajusta a los motivos de su creación en no todo, por cuanto la sustanciación de la causa penal referenciada y la imputación penal dirigida a la gente no guarda relación a una actuación dolosa de parte del mismo en detrimento del ANSES o un incumplimiento formal de sus funciones, sino que la imputación penal se vincula directamente al hecho de haber formado parte de la cadena de actuación en actos propios en la función a su cargo. Y no existe imputación alguna en tal sentido
dirigida internamente del organismo en función de su actuación en el marco del rol que ocupa dentro de la organización en función de lo hecho en cuestión. ¿Qué resuelven? Bueno, esa es la resolución de aceptarle el pedido y asignarle fondos para su defensa. Lo que dice la resolución es que el imputado, en este caso este funcionario, puede elegir libremente a sus abogados y le van a dar los fondos que necesite para bancar su defensa, para pagarles a los abogados. Es decir, desde que inicia la causa... Es decir, que, discúlpame Fernando, en lugar que a este imputado, que es funcionario, porque es titular del Fondo de Garantía de Sustentabilidad... Exacto, lo tiene que defender la Procuración del Tesoro, donde están todos los abogados del Estado. No lo va a hacer el Tesoro, no lo va a hacer los abogados del Estado, él va a elegir un abogado de su confianza a quien le va a pagar con los fondos del ANSES. Es decir, los fondos nosotros. Exacto, los fondos públicos. Los fondos de los jubilados, como se suele decir, los que están depositados en el ANSES. Y lo va a hacer desde que empieza la causa hasta la sentencia definitiva. ¿Sí? Todas las apelaciones que haya en el medio, todos los trámites, el pago Claro, esto puede durar años. Años que se le paga con fondos públicos a un funcionario, en lugar, a ver si entendemos esto. Darío, ¿no tiene el Estado sus propios abogados? Estoy mareado, yo no puedo creer las cosas que están pasando en este país. En realidad, si vos tenés una causa penal, obviamente te pueden facilitar un abogado y no tenés que pagar nada. Pero esto que la persona pueda contratar un abogado que te dice, es $1 millón, y le va a pagar el ANSES. Nosotros. Bueno, es una locura. Claramente tiene un límite. Tiene un límite, ¿no? Tiene un límite. Bueno, claro, pero el tiene un abogado que límite. contrata dice, no, yo valgo esto. Está claro. Entonces vas a elegir un mal abogado. El doctor Ubeira es un abogado caro, entonces yo no sé con cuánto aceptaría. No, pero aparte podría tener defensor oficial. También. Si por no tienen ejemplo, fondos, defensor oficial. Muy bien. Que lo pagamos nosotros también. Ahora, de otra acá manera. está la doble vara, la contradicción permanente del gobierno. Por un lado dice somos transparentes, buscamos ahorrar. Por el otro contrata de estudios caros de afuera con organismos que tienen sus propios abogados para hacer muchas veces operaciones en contra de, acá para defenderse. Es decir, el dinero público, cuando el gobierno dice cuidamos el dinero público, acá no lo están cuidando, evidentemente. No solo eso, sino que la imputación contra este funcionario es previa a la resolución que crea este sistema a partir del cual la ANSES le paga a los jubilados, le paga los abogados. Así que cuando a él lo imputaron no existía. Uno tiene la sospecha de que si no lo armaron para poder darle los fondos una vez que estaba imputado. Bueno, ahora seguimos y tenemos un debate muy interesante para seguir adelante. ¿Cómo, perdón? A ver, sigue el documento. Entonces, ¿y qué dice? ¿Cómo termina? Resuelve el ANSES, los agentes alcanzados podrán solicitar que ANSES, bajo las condiciones y dentro de los límites que se establezcan en el anexo 2 de la presente, adelante, al final le dan los fondos, adelante los fondos necesarios para solventar su asistencia legal, como los gastos propios derivados del proceso, por la intervención de peritos y tasas que resulten necesarios y apropiados para su defensa integral. Fíjate la fecha, agosto de este año, la causa es del 2017. El solicitante será libre de contratar al profesional de su elección. La ANSES solamente adelantará la suma hasta el límite de los importes autorizados, pero no dice cuánto, corriendo a cargo del solicitante cualquier diferencia que pudiera existir. En ningún caso la ANSES celebrará contrato de ningún tipo con los letrados. El adelanto de fondos será entregado directamente al agente, quien deberá haber prestado previamente conformidad y suscrito el pertinente requerimiento de adelanto de fondos por asistencia letrada en los términos del anexo 3 de la presente resolución. Perdóname, Gato, es Fondo cualquier de cosa ANSES. esto, es cualquier cosa. Porque en realidad, ¿qué tenés que elegir? ¿Un abogado barato? A ver, yo quiero un abogado de mi confianza, creo en este señor y cobra tanto. Bueno, no, pero el límite no da, el resto lo pagas vos. No es así como funciona esto, muchachos. Uno elige ese abogado y la ANSES le va a tener que pagar. Se abre este circo, lo que el abogado determine. Porque no es el cliente el que fija cuánto va a cobrar el abogado. Es el abogado que dice cuál es el monto de los honorarios, que es para una causa penal que puede durar 1 año o 10 en la Argentina. Y si dura 10, ¿le van a pagar todos los meses? Es una cosa Y rara. sí, y ahí está la resolución. No estamos inventando nada, está la resolución. Nosotros le vamos a pagar en vez de ser abogados del Estado.
Se puede anotar, doctor Ubeira. Pueden hacer una licitación pública, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, antes de ir al debate, que va a estar muy interesante, se lo digo, se lo prometo, realmente muy interesante. Encuestas de la realidad, vamos. Gustavo Córdoba, las últimas. Muy interesante los estudios de Gustavo Córdoba y asociado. ¿A candidato de qué partido votaría como presidente? Unidad Ciudadana, 28,9. Cambiemos, 28,7. Peronismo Federal, 14,4. Frente de Izquierda, 7%. Frente Progresista, 2,7. No sabe, 18,3. ¿Cómo sería hoy su voto en un balotaje? En el escenario 1, Cristina Kirchner versus Mauricio Macri. Cristina Kirchner, 43,6. Mauricio Macri, 34,2. En blanco, 10,2. No sabe, 12%. Otro escenario. Escenario 2. Cristina Kirchner, 43,1. María Eugenia Vidal, 36,1. Es decir, en los escenarios planteados por Gustavo Córdoba y asociados, Cristina Kirchner hoy le ganaría a Mauricio Macri y a María Eugenia Vidal. ¿Con qué frase está más de acuerdo? Macri necesita a Carrió, 25,8. Carrió necesita a Macri, 19,1. No sabe, 55,1. Bueno, muy bien. La misma encuesta le está dando, hay que aclararlo en cuanto a intención de votos, a Sergio Massa un 17% de intención de votos como un posible presidenciable de ese peronismo federal. En los escenarios de balotaje, interesante lo de Gustavo Córdoba, porque está planteando hoy, si las elecciones fueran hoy, lo que mostramos, ¿no? Un triunfo de la expresidenta. Muy bien, me corro. Vamos ya. Me corro en la bocha de la ubicación todos los días, el director de cámara. Me hace caminar, tengo que hacer la maratón hoy. Todo el camino a recorrer. Es un estudio grande. Parece Villa el de Boca. No, lo que pasa es que, yo les cuento, si tal, esto es un programa en vivo. Estamos cambiando el estudio, hay un estudio del fondo que lo estamos mejorando con última tecnología, entonces por eso tapan. Mostrar todavía, habría que mostrarlo, la verdad, porque esto es televisión en vivo, ¿no? Pero bueno, después va a quedar muy lindo, cuando esté terminado va a quedar pipí cucú realmente. No hay piedras, no hay piedras. No. No hay piedras. Bueno, ya estábamos hablando con el doctor Ubeira. Está Mariano Kestenberg, ahora vamos a hablar. Está también Pedro Vizcay, ex economista, ex director del Banco Central. Jorge Elbaum y Carlos De Angeli. Y aquí en este programa, hace un tiempo, ¿qué planteaba usted cuando hablaba de Sergio Moro y de Bonadío a propósito de esa foto que ahora podemos mostrar, ¿no? De esa reunión que hubo acá, donde Lorenzetti y Bonadío se sacaron una foto junto al juez Moro, que lo trajeron como una gran estrella a la... ¿Le podemos mostrar la foto? A la Argentina, ¿no? Ahí, esa foto. ¿Usted en base a esta foto qué planteaba en su momento? Qué tridente ese, ¿no? No, yo lo que planteaba es que acá había un periodista de esta casa que yo recuerdo con mucho cariño, que tenía una frase que decía, son tan obvios. Y la verdad es que la derecha es muy obvia, ¿no? Lo que pasa que también lo que es el progresismo, la centroizquierda, es muy naif y no consolida absolutamente nada de lo que logra. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que termina pasando? Bueno, termina pasando que arman un proceso para que el principal candidato de Brasil quede preso, que automáticamente esa causa tenga un calado político enorme que permite que un líder de la derecha más extrema de Brasil gane una elección. Y obviamente lo que se consolida ahora es el premio. Y el premio es ser ministro de Justicia de Brasil, porque en realidad lo que tiene para exhibir este señor Moro no es sus conocimientos jurídicos, sino su capacidad de dejar al líder de la oposición en cana. Pero bueno, esto suele pasar. Yo le invito a cualquiera de los que me esté escuchando, y acá a esta mesa, a ver si recuerdan el nombre de algún ministro de la Corte Suprema de la República Argentina
que metió preso a los funcionarios del peronismo después del 55. ¿O quién se recuerda el nombre del juez que instruyó la causa de Perón por el tema de estupro? Estas personas quedaron en la cuneta de la historia. Y sin embargo, todos sabemos quién es Perón, más allá de gustos o colores. Hay plazas, hay calles, hay bibliotecas. Es una de las figuras fundamentales y el partido que fundó, mal que bien, todavía hasta el día de hoy sigue funcionando. Entonces, la verdad es que son muy obvios, son muy elementales. El gran problema es que no se nota en la oposición de este país una reacción. Claro, porque eso es lo que estamos debatiendo todas las noches desde el lunes acá. Que pareciera como que todos comentan, nos quejamos, qué barbaridad. Yo decía demasiado tarde para lágrimas, el lunes para Brasil. Pero no hay reacción, porque acá también, siguen avanzando con un poder mediático, judicial y político que busca proscripción de dirigentes políticos, que direcciona causas, usted lo vive, en carne propia lo ha venido denunciando, y bueno, en Brasil pasó, puede pasar en Argentina. Sí, la verdad que es una oposición política de plástico, y los que salen a morder, la verdad que son todos chihuahuas. Entonces, esta posibilidad de que uno pueda hacer lo que se le da la gana y que se cree un partido judicial y que ese partido judicial tome decisiones gravísimas dentro de la República y que dirija la política, y como yo le expliqué la otra vez aquí, se cree una asociación ilícita que no cierra jurídicamente de ningún lugar y que solamente se hace para dejar gente detenida, y que todo esto finalmente le va a terminar explotando. O sea, por eso es que de alguna manera ve a un ministro de Justicia como Garabano y a algunos otros que se están quejando del uso abusivo de las prisiones preventivas porque se la ven venir. Claro. Jorge, Elban, vos que también has hablado mucho de este tema. Sí, yo creo que se está relamiendo acá Bonadío, porque evidentemente al costado del nuevo ministro de Defensa, ministro de Justicia de Brasil, esa es la búsqueda, ¿no? Terminar en ese proceso con la proscripción de un montón de gente y arrasando con las instituciones de la República. Yo siempre insisto con esto. Estos señores vinieron con las herramientas y con el discurso republicano. Y no hay día que no destruyan sistemáticamente, lo estaba mostrando Gustavo vos. Hambre, desocupación, endeudamiento, proscripción, intento de proscripción política, presos políticos y un protectorado del Fondo Monetario Internacional en la Argentina, digamos. Es un combo. Y te dicen que van a terminar con los impuestos. ¿Quiénes son los sujetos que en este proceso de 3 años, después de las políticas económicas que han desarrollado, quiénes son los beneficiarios de este proceso? Ahora van con los impuestos contra la clase media, ya destruyeron el salario de los sectores populares, 30, 40% según los analistas, ahora van contra la clase media y los únicos beneficiarios de esto son los extractivistas, los sojeros, las mineras y las empresas del presidente. Entonces digo, esto es escandaloso. En algún momento van a tener que dar explicaciones, no solamente ante la justicia o ante la historia, sino ante la sociedad. Está bien, Jorge, pero como bien dice acá Ubeira, mientras tanto siguen consolidando espacios de poder en la Argentina. Sí, pero yo ahí cuando miremos la historia de este país, desde diciembre del 2010 hasta acá, vamos a ver millones de personas en la calle. En ningún país metieron, en Brasil, miremos acá nomás, en Brasil, hace 100 días está preso Lula, juntaron 30.000 personas. Cuando Cristina Fernández Kirchner fue llamada a declarar 3 meses después, en abril del año 2016, había 200.000 personas en la calle. Eso no lo olvidemos, porque pareciera que solamente la oposición a este gobierno de hambre, de desocupación, de flexibilización, de precarización, de destrucción del salario, está en los espacios públicos parlamentarios, y está en la calle. Y la calle realmente en estos 3 años se ha movido mucho. Carlos, ¿y qué similitudes encontrás esto de Moro, ministro hoy como coronando todo un armado con un objetivo que era la proscripción de Lula, que Lula no vuelva a ser presidente, Moro premiado? Sí, ¿Esto encontrás similitudes con Argentina? Hay un sociólogo inglés, Colin Crouch, que habla de posdemocracia. Él dice que en esta etapa del mundo, de la globalización, la democracia se reduce a ir, votar en las elecciones y retirarse. Y que
tras eso quedan gobernando los poderes fácticos, quedan gobernando las corporaciones transnacionales, esta división de poderes ideal, pensando en la República, es falsa, es completamente falsa. Claro, porque si Moro hubiese sido el gran líder o el gran patriota, etcétera, tendría que haber declinado, tendría que haber dicho, no, yo soy independiente, no puedo, porque aún también te voy a juzgar. Y me parece que es todo lo contrario, y además se mete en la boca del león, porque Bolsonaro... además es interesante esto, disculpame un minuto, por favor. porque quiero hilvanar muy bien el análisis, también todo. Digo, lo de Moro también es para blindar a la salida de Temer del poder. Claro. ¿Por qué lo ponen de ministro de Justicia? Te digo más, Bolsonaro es la continuación de Temer. Bolsonaro no es fascista. El fascismo es otro modelo político, desnable, todo lo que quieras, pero esto es un modelo ultraliberal. Lo primero que va a hacer es eliminar el sistema de reparto jubilatorio, poner capitalización, las FJP, o sea, terminar la reforma laboral. Privatizar las empresas. Privatizar las empresas. Bueno, quieren privatizar Petrobras. Embraer, Petrobras, o sea, grandes empresas que son competidoras mundiales. Embraer compite con Boeing, compite con las grandes. Y ahora va a retroceder. Y esto no va a ser sencillo. Hay un sector incluso de los militares que son nacionalistas. Hay contradicciones, no es que es todo sencillo. Pero los poderes mundiales son más poderosos que nunca. Es decir, las grandes corporaciones, a Boeing no le gusta que haya un Embraer, no le gusta que en la Argentina se puedan fabricar aviones y puedan competir igual en tecnología, en capacidad, en autonomía de los países nacionales. Estamos en un proceso de transición en el mundo que es complicado, porque hay que ver cómo van las elecciones, claro. Falta muy poquito las elecciones en Estados Unidos. Esto recién empieza, Gato. Ahora seguimos. Pedro. Pedro Vizcay no es solamente economista, también me gusta... Yo soy abogado, no soy economista. Y sos abogado, entonces, ¿cómo ves estos paralelismos? Brasil, Argentina, las cosas que están ocurriendo... Mira, me parece que en primer lugar lo que se ve con relación a la foto que mostraban recién donde estaba Lorenzetti, Bonadío y Moro es la foto de un poder judicial que está dispuesto a hacer política para destrozar un modelo republicano. Y esto hay que decirlo a las claras. Qué buena síntesis. Es una síntesis que vos recién hablabas de un novedoso autor sociológico, pero yo quiero, digamos, una cita concreta. Y un viejo politólogo, un viejo filósofo de la política, Maquiavelo, decía que cuando en la República empiezan las batallas judiciales entre sectores facciosos de políticos, se destruye la República. Y esto es lo que está pasando en la Argentina, y en Brasil ha pasado eso. Por eso, si uno mira al norte, y esto en su momento Cristina lo dijo, miren al norte, del norte están bajando líneas muy claras para generar procesos facciosos en América Latina, donde se peleen diferentes sectores y el Poder Judicial actúe como un centro de poder que disputa y que arbitren esas peleas. Eso es lo que está pasando en la Argentina y lo que está pasando en Brasil. Por eso Moro hoy es ministro de Justicia y por eso el rol tan preponderante que ha tenido durante todo este tiempo Lorenzetti y que sigue teniendo Bonadío, y por eso la causa de los cuadernos, que más allá de los problemas de corrupción que tiene la Argentina, hay que investigar, pero el modo en que se está investigando la causa de los cuadernos es completamente ilegal. Es una causa que está plagada de irregularidades que hay que subsanar en algún momento y no se puede dar lugar a esas irregularidades para dejar personas detenidas. Esto es un poco lo que yo creo que está pasando. Entonces, cuando uno mira a América Latina, mira a Brasil, mira a Argentina, la pregunta que tiene que hacerse es ¿por qué los sectores de la oposición no logran avanzar fuertemente con un proyecto de consolidación que frene el avance de la destrucción republicana? No pueden porque hay sectores del Poder Judicial que actúan con sectores de la inteligencia y que arman causas. Es lo que acaba de decir la NUCE. Cuando la NUCE dice se les cayó un imputado, lo que está diciendo es estaban fabricando un imputado y no lo pudieron poner sobre la mesa del tablero judicial. Por eso se les cae un imputado, porque están fabricando imputados, están fabricando imputaciones en causas que no están atadas a hechos reales, a pruebas demostrables en los procesos. Hoy lo denunció el expresidente Eduardo Duhalde en referencia a los Moyano. Hoy Duhalde fue clarito, dijo, jueces carpeteados, los servicios de inteligencia armando causas, hasta dijo que él se había reunido con jueces y fiscales para analizar y que todo era una exageración los elementos que había con
contra los moyanos, ¿no? Ahora, Digo, Gustavo. es grave todo esto, lo que vos estás comentando, Pedro, que es muy buena la síntesis y el análisis que realizás. Cuando Pedro Vizcay dice del norte, usted era un poco lo que decía usted, ¿no? Están Sí, mandados de otro... yo de todas maneras creo que ha pasado desapercibido un hecho que para mí es verdaderamente interesante de señalar, por lo menos que la audiencia lo sepa. El juez Bonadío, según comentan todos, se autodenunció y cayó en el juzgado de la doctora Servini de Cubría y el fiscal es el doctor Dilelo. Esa autodenuncia no es cierta, no es una autodenuncia. Él denuncia a Pañi y a Fontevecchia como consecuencia de haber hecho una operación para sacarle la causa de los cuadernos. Entonces, la pregunta del millón que tenemos que hacernos es la siguiente. Supuestamente esta causa de los cuadernos llega por manos de un periodista del Diario de la Nación. Del Diario de la Nación escribe el señor Fernández en una nota con respecto al tema de los cuadernos que el periodista que inicia la investigación le dice a Stornelli: si vos no vas adelante con la causa, yo voy a escribir el libro de esta gran traición. Entonces, ¿cómo es el tema? Cuando los periodistas hacen el trabajo que tienen que hacer, supuestamente son unos fenómenos, la libertad de prensa, todo maravilloso, el periodismo investigativo. Ahora, cuando los patrones de esos periodistas van a los medios y señalan de que el juez arregla sus declaraciones en el juzgado, resulta que esos tipos son parte de una mafia que lo que quiere es sacarle la causa de los cuadernos. Esto por un lado. Y la segunda cuestión, que también ha pasado desapercibido, es que la Corte Suprema de Brasil, ya que estamos hablando de Moro, ha calificado de nula la declaración que produce la detención de una persona como consecuencia solamente del testimonio del arrepentido sin tener otros elementos en la mano. Sí. Entonces, acá tenemos que hay un señor, que yo no conozco, que se llama Centeno, que tiene unos cuadernos, aparentemente, de las cuales sacaron una... No son Fotocopia, ni claro. siquiera son fotocopias, son fotos en HD obtenidas de esos cuadernos. Cuando llega el momento de obtener la prueba, hay un título completo en el Código de Procedimientos, acá Villarroel no me va a poder desmentir, que se llama el secuestro. Tuvieron la causa 6 meses, en 6 meses no pudieron obtener de alguna manera esos originales, y de alguna manera lo que tenemos hoy son unas fotos que tenemos que creerle al señor Cabot y Centeno que se ajustan a lo que Centeno dice. Entonces, todo esto está fenómeno para una tertulia, para ir a lo de Mirta Legrand. Pero para trabajar dentro de la justicia, si es que queremos tener algún parámetro y tener gente detenida, hay que esmerarse un poco más. Entonces, es mentira, esto es lo que quiero concluir, es mentira que esta causa tenga parámetros dentro del Estado de Derecho conforme a las reglas de la Constitución. Y que la gente que está detenida, más allá de que sea buena o mala, no está siendo juzgada conforme a la ley de la República Argentina. Y alguien va a tener que responder por todo esto. Es duro, un poco lo que decía. Ahora, Carlos, ¿por qué a la oposición política de la Argentina le cuesta tanto entender esto? Voy a ser un poco duro. Yo creo que hay una parte de la oposición peronista que cree que este trabajo que está haciendo Macri lo tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer. Es como decir, cuando le hacen impeachment a Dilma, Tatemer, que era el vicepresidente, va con la reforma laboral más dura posible. Temer se iba a ir, tenía mínima popularidad, no tenía ninguna chance. Colaboró en ese sentido, y vos fijate, ¿no? Siendo vice de Dilma Rousseff. Me parece que hay un sector del peronismo que le interesa que Macri siga pagando un costo, si es que lo paga, podemos discutir si lo paga, pero que cree que Macri tiene que avanzar con estas reformas, tiene que terminar de acordar con el fondo, este proceso de alta tasa de interés, de reconvertir la economía argentina, y cuando esto termine y Macri termine con su capital político, ahí podrían empezar a gobernar una especie de nuevo menemismo que pueda aprovechar de esa situación. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales el peronismo no puede juntarse. Creo que son más intereses que una lógica de política. Jorge. Sí, no, a mí me preocupa mucho, coincido con lo que decía Carlos, me preocupa que un sector del peronismo, no todo el peronismo, tenga esta visión que efectivamente, y pongámosle nombre y apellido, puede llamarse, por ejemplo, Pichetto, algunos le llaman el peornismo, cosa que me parece bastante que fue Horacio Berbisky que lo nominó así. Digo, bueno, es un sector que realmente
evidentemente está jugando desde el inicio, que le entregó la potestad al macrismo para poder pagarle a los fondos buitres, que le entregó la potestad para seguir gobernando durante estos 3 años y hundiendo a los sectores más vulnerables. Yo creo que la posibilidad a futuro, el año que viene, las elecciones, es imprescindible que se junte el campo popular. Sí. Obviamente vas a tener en algún momento que cerrar, comerte muchos sapos, porque lo que estamos viviendo Bueno, es tan terrible. y lo que es puede tan venir, terrible, y lo que puede venir. Y por eso ahí discrepo con Carlos en este sentido. El fascismo tiene distintas máscaras a lo largo de la historia. No nació con Mussolini en la marcha sobre Roma, ha nacido mucho antes. Y esto que es Bolsonaro y que es Macri, un poquito más disimulado, marketingizado o durambarbizado, es también fascismo. Porque ¿qué es? Sí. Defender la concentración de la riqueza y vulnerabilizar a los más pobres. Eso es. A ver, Pedro. Sí, y es la cara del capital financiero. Esto no hay que tenerlo presente. Hay un Bolsonaro porque hay un modelo de capital financiero en América Latina que está promoviendo un esquema de especulación fortísima y una destrucción de cualquier estándar y cualquier ideal de derechos sociales para los pueblos en América Latina. Y eso es el capital financiero. Y la expresión política del capital financiero es el fascismo financiero. Eso es Bolsonaro. Esa es la expresión más dura. Por eso yo creo que hay un sector del peronismo que es, vamos a ponerle el nombre de Pichetto, el pichetismo, vamos a poner el nombre de Urtubey, que son los sectores más reaccionarios, más conservadores, que es el peronismo falsamente racional, porque están llevando al país a un destrozo y a un daño económico terrible, pero son un modelo que representa a las fuerzas conservadoras de la Argentina. Pero hay otro país y hay otras fuerzas políticas que están pensando un proyecto de país progresista, popular, nacional, independiente, que libere económicamente a la Argentina, que nos inserte de una forma distinta en el mundo. Y ese proyecto político se expresa en los números que vos dabas recién. Cristina es una de las candidatas de ese proyecto político. También hay un montón de actores dentro de ese proyecto político que tienen que ver con todos los actores políticos que no vienen votando estas medidas, que no acompañaron el presupuesto, que no dicen en los medios que... ¿Te pasó acá a vos la semana pasada que vino un dirigente político de diputados y dijo no, yo voy a votar en contra, y al día siguiente fue y votó, o votó a favor o se abstuvo? Entonces, esos dirigentes dio quórum y después votó en contra. bueno, esos dirigentes forman parte de una Argentina que a paso muy gradual nos lleva al modelo Brasil, al modelo Bolsonaro. Y hay otra Argentina donde hay un montón de actores que no tenemos que tener miedo de decir claramente que queremos un país libre, un país justo, un país soberano, un país independiente, un país que no promueva la especulación, un país que promueva servicios públicos, que promueva derechos. Esto es lo que necesitamos en la Argentina. No tenemos que tener miedo frente a esto. Enseguidita, tras la pausa, Mariano Kestel, le vamos a preguntar, en base a lo que ayer dijo el presidente, no le vamos a pedir que interprete al presidente, porque ayer dijo que había que bajar impuestos y dijo que hay que aumentar impuestos. Pero sobre ese tema ahora, Mariano Kestel responde tras la pausa.